Muchísimas gracias, querido Miguel. Una bendición compartir conocimientos de esta maravillosa doctrina espiritista en un ambiente de armonía y fraternidad como es el que hay hoy aquí en este Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras. En este caso nos centraremos en la parte filosófica y moral del espiritismo de una manera somera. Confío sea de vuestro agrado y sobre todo que revierta en la necesaria reflexión personal tan importante en el trabajo de transformación moral en el que todos nos vemos inmersos. Muchas son las moradas espirituales en el universo. En alta cuantía, escuelas planetarias de diferente orden que sirven de aprendizaje a los espíritus que reencarnamos en ellas. Cada una de estas esferas progresa bajo la égida de un guía, un maestro planetario designado por el Creador. En el caso de la Tierra, Jesús fue el espíritu elegido para esa magna tarea. Entre los distintos planetas se mantiene un intercambio, una permuta constante entre sus miembros, a través de corrientes migratorias de espíritus. Aquellos más preparados deben contribuir en beneficio de los menos enriquecidos por el momento. La Tierra es un planeta de expiaciones y pruebas, donde todavía impera la ausencia del bien. Podemos leer en el libro A Camino de la Luz de Emmanuel que hace muchos milenios uno de los planetas de la estrella Capella, que guarda muchas afinidades con el globo terrestre, alcanzaba la culminación de uno de sus extraordinarios ciclos evolutivos. Algunos millones de espíritus rebeldes habitaban allí en el camino de la evolución. Las grandes comunidades espirituales directoras del cosmos acordaron localizar aquellas entidades que eran pertinaces en el crimen en la lejana Tierra, donde tenderían a realizar en el dolor y los trabajos penosos grandes conquistas de corazón, hinchando simultáneamente el progreso de sus hermanos inferiores. Así, de esta forma, Jesús recibió, a la luz de su reino de amor y de justicia, aquella turba de seres sufridores e infelices. Con su palabra sabia y compasiva, exhortó a esas almas desventuradas a infundir sentimientos de piedad y virtud en sus conciencias a través de los deberes de solidaridad y de amor, en el esfuerzo regenerador de sí mismos. Les mostró los campos inmensos de lucha que se desplegaban en la tierra y envolvió sus almas en el halo bendito de su misericordia y caridad sin límites. Bendijo sus lágrimas santificadoras, haciéndoles sentir los sagrados triunfos del futuro y prometiendo su colaboración cotidiana y su venida en el porvenir. Aquellos seres angustiados y afligidos que dejaban tras de sí todo un mundo de afectos, a pesar de tener sus corazones endurecidos en la práctica del mal, serían desterrados en la cara oculta del planeta terrestre. Andarían arrinconados en la noche de los milenios de nostalgia y amargura. Reencarnarían en el seno de razas ignorantes y primitivas, recordando el paraíso perdido en los firmamentos distantes. Durante muchos siglos no ve luz de Capella, pero trabajarían en la tierra acariciados y confortados por la inmensa misericordia de Jesús. Concluimos así que nuestra humanidad actual fue constituida por dos categorías de hombres, una retardada que vino evolucionando lentamente, que son los autóctonos componentes de las razas primitivas de la Tierra, y otra categoría compuesta de seres más evolucionados y dominantes. Eran poseedores de conocimientos más amplios, de entendimiento más dilatado, y fueron el elemento nuevo que arrastró a la humanidad animalizada de los primeros tiempos a nuevos campos de actividad constructiva,
como la práctica de la vida social, primeras nociones de espiritualidad, ciencias, etc., enviados por Jesús, fueron encarnando proporcionalmente en las distintas regiones, mezclándose con la humanidad y sirviéndoles de faro para nuevos caminos de evolución. Boji, Pitágoras, Confucio, Gautama Buda, Sócrates, Platón, por nombrar algunos, fueron mensajeros de sabiduría que, encarnando en ambientes diversos, trajeron al mundo la idea de Dios y de las leyes morales. Fueron misioneros, propiciaron los gloriosos caminos del futuro que derivaron en las tres grandes revelaciones que fueron progresivas. La primera gran revelación, la ley mosaica, fue la precursora directa del Evangelio de Jesús. Moisés, después de beneficiarse con la cultura de Egipto, fue inspirado a reunir todos los elementos útiles para su grandiosa misión. Como profeta, reveló a los hombres el conocimiento de un Dios único y soberano, creador de todas las cosas. Promulgó la ley del Sinaí y asentó los fundamentos de la fe verdadera. Como hombre, fue el legislador del pueblo por el cual esta fe primitiva, depurándose, debía un día difundirse sobre toda la tierra, estableciendo el decálogo bajo inspiración divina. Con el nacimiento de Jesús, extrañas y admirables revelaciones perfuman a las almas, y el enviado ofrece a los seres humanos toda la grandeza de su amor, de su sabiduría y de su misericordia. Con el tesoro de sus ejemplos y palabras, deja el Maestro entre los hombres su buena nueva. El Evangelio, la segunda gran revelación, es el paradigma de todas las filosofías que procuran la perfección del espíritu, orientando sus vidas y sus aspiraciones. Habló de un Dios amoroso que dice a los hombres: vuestra patria verdadera no está en este mundo, está en el reino de los cielos. Es allí donde los humildes de corazón serán elevados y donde los orgullosos serán rebajados. Un Dios que dice: perdonad las ofensas, si queréis ser perdonados, devolved bien por mal. Haced a los demás lo que querríais para vosotros mismos. Sin embargo, Cristo añadió: muchas de estas cosas que os digo, todavía no podréis comprenderlas. Es por ello que os hablo en parábolas. Pero más adelante os enviaré al Consolador, al Espíritu de la verdad, quien restablecerá todas las cosas y os las hará comprender. Así, llegó el Espíritu, la tercera gran revelación, que por su naturaleza tiene un carácter doble, es al mismo tiempo divina y humana. Divina porque proviene de la iniciativa de los espíritus, y humana porque es fruto del trabajo del hombre. Esta vez no es individual, es colectiva. No ha sido hecha por privilegio a nadie. Nadie, por consiguiente, puede llamarse el profeta exclusivo. Fue diseminada simultáneamente sobre la tierra, entre miles de personas de todas las edades y condiciones. No provino de ningún culto en particular, a fin de servir algún día a todos como nexo de unión. Llegó en una época de emancipación y madurez intelectual, en la que el hombre no acepta nada a ciegas. Fue necesario agrupar los hechos dispersos para ver su correlación, reunir los documentos, las instrucciones dadas por los espíritus en todos los lugares y sobre todos los temas, para compararlos, analizarlos, estudiar las analogías y diferencias. Así, la espiritualidad designó a Allan Kardec como el codificador de la nueva revelación. La revelación espírita es progresiva. El espiritismo no ha dicho la última palabra, mas ha abierto un campo amplio para el estudio y la observación. El espiritismo es ciencia y filosofía de consecuencias morales. La palabra filosofía proviene del latín, cuya definición sería amor por la sabiduría.
La filosofía nos invita por ello al estudio de una serie de problemas fundamentales en relación a nosotros mismos y a la vida, con la finalidad de tornar al hombre más sabio. El espiritismo, como filosofía, nos ofrece las explicaciones racionales y lógicas para los complejos problemas humanos al respecto del ser, del destino y del dolor. La base filosófica del espiritismo se encuentra en el Libro de los Espíritus, obra esencial para el conocimiento del mensaje espírita. En el encabezamiento de la portada podemos leer Filosofía espiritualista. El espiritualismo surge como la antítesis, lo contrario, al materialismo. Cualquiera que crea tener en sí algo más que materia es espiritualista, pero puede quizá no creer en la existencia de los espíritus o en la comunicabilidad de los mismos. Por ello Kardec designó el nuevo neologismo espiritismo. El libro de los espíritus no es un libro que deba ser leído de corrido. Es un libro sobre el que hay que meditar. El propio Kardec nos afirma en diversas partes de la codificación que antes de aceptar una idea como verdad, debemos analizarla, razonarla y comprenderla. En la primera parte del Libro de los Espíritus, bajo el título de Causas Primeras, se analiza la existencia de Dios y todo lo existente como consecuencia de su acción creadora. Surge así el primer punto filosófico del espiritismo, la existencia de Dios. ¿Qué es Dios? La respuesta de los espíritus vino de la misma forma. Es la inteligencia suprema, la causa primera de todas las cosas. Posteriormente se razonan las pruebas que tenemos sobre su existencia. Ya que no hay causa, basta observar las obras de la creación, todo lo que no es obra del hombre, para reconocer la presencia de una inteligencia creadora. El universo existe, luego tiene una causa. Dudar de la existencia de Dios equivaldría a negar que todo efecto procede de una causa y sentar que la nada ha podido hacer algo. El milagro no existe, pues, para el espiritismo. La creación se basa en unas leyes que regulan todo el universo. Por lo tanto, cada ley descubierta por la ciencia, cada fenómeno explicado, podríamos decir que nos aproxima un poco más a nuestro Creador. En la segunda parte del Libro de los Espíritus, cuyo título es Mundo de los Espíritus, se plantea la cuestión de la naturaleza de los espíritus y las relaciones que existen entre ellos y los hombres. Tenemos aquí el segundo y tercer punto filosófico del espiritismo, la inmortalidad y la comunicabilidad de los espíritus. El alma es el nombre que se da al espíritu cuando está encarnado. Para el espiritismo, los espíritus son las mismas almas de los hombres una vez que han abandonado el cuerpo. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar de esto es que la muerte no es el fin de la vida. Muere el cuerpo, nuestra parte biológica, pero nuestra esencia espiritual permanece siempre viva. Al abandonar el cuerpo material, permanecemos con los mismos afectos, miedos, alegrías, sentimientos, como reflejo de nuestra mente. Bajo esta realidad como seres inmortales, la filosofía espírita aborda cuestiones como nuestro estado en el mundo espiritual, la posibilidad de comunicarnos entre ambos planos y la posibilidad de continuar aprendiendo y evolucionando como espíritus. Llegamos así al cuarto punto filosófico de la doctrina espírita, la reencarnación. Reencarnar es adquirir un nuevo cuerpo material con la misma esencia espiritual, en un proceso de evolución constante, como medio para adquirir todas y cada una de las facultades y virtudes que como espíritus necesitamos. Allan Kardec utiliza el término en relación a la pluralidad de existencias. En la pregunta 166 del Libro de los Espíritus podemos leer: ¿cómo puede acabar de purificarse el alma que no ha alcanzado la perfección durante la vida corporal? Y responden los espíritus: sufriendo
la prueba de una nueva existencia. Todos los espíritus, creados simples e ignorantes, tienden a la perfección. Dios les proporciona los medios de conseguirla a través de las pruebas de la vida corporal. Pero en su justicia les permite que cumplan en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. En cada nueva encarnación, el espíritu da un paso más en el camino del progreso hacia la perfección, despojándose poco a poco de todas sus impurezas. El número de encarnaciones es ilimitado, tantas veces como sea necesario, siendo menor en aquel que progrese más rápido. La reencarnación se torna un punto importante y fundamental, ya que solo en ella podemos entender las diferencias existentes en cada uno de nosotros, delante de una justicia siempre equitativa de parte de Dios. Si solamente existiera una sola oportunidad, ¿por qué Dios permitiría tanta desigualdad entre sus hijos? ¿Por qué hay tanta miseria en el mundo? De 3 personas que viajan en un vehículo, por ejemplo, después de un accidente, una pierde la vida, otra queda gravemente herida, y la tercera escapa sin rasguños. ¿Dónde estaría aquí la justicia de Dios? ¿Por qué destinos tan diferentes? El sufrimiento en los niños, cegueras, parálisis, deformaciones congénitas. A través de la reencarnación y de la contemplación de la pluralidad de existencias, adquirimos esta comprensión. La ley de causa y efecto, de acción-reacción, nos da la explicación. Nuestras existencias se suceden y desarrollan a través de los siglos. Los hechos ocurren sin que veamos el lazo que los une entre sí. Pero la justicia inmanente se cierne por encima de todas las cosas. Fija nuestra suerte según una ley, según un principio infalible. Pensamientos, palabras, acciones, todo se encadena, todo se relaciona por una serie de causas y de efectos. Vamos sembrando libremente, pues el hombre no está fatalmente impulsado al mal. Los actos que practica no fueron previamente determinados. Los crímenes que comete no son el resultado de una sentencia del destino. Puede, por prueba o expiación, elegir una existencia en la que sea arrastrado al crimen, pero siempre será libre de obrar o no obrar. Por tanto, la siembra es libre, la cosecha obligatoria. Hilos misteriosos ligan a todos los seres y todas las cosas. El amor y el odio son fuerzas atrayentes. Todos los que se han amado, todos los que se han odiado, se reencuentran tarde o temprano con el fin de que el afecto que une a los unos crezca aún más y se depure, y que las diferencias que separan a los otros sean vencidas por mejores relaciones y mutuos servicios. Así, la doctrina de las vivas constituye un potente estimulante para el bien, para el trabajo en nuestra transformación. Ya nos esclareció Allan Kardec que el objetivo último de la doctrina es la moral. La palabra moral viene del latín mores, que significa costumbres. Las costumbres pueden ser buenas o malas, y cupo a filosofía moral determinar qué costumbres se podían considerar buenas y cuáles no lo eran. Sobre este aspecto, el espiritismo tiene una definición muy clara sobre lo que es la moral. En la pregunta 629 del Libro de los Espíritus nos esclarecen: la moral es la regla para portarse, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Está fundada en la observación de la ley de Dios, regula el comportamiento del hombre y tiene por base el bien común, lo que sería, en otras palabras, el destierro del egoísmo. La ley de Dios está escrita en nuestra conciencia. El ser humano tiene en sí mismo los elementos para distinguir el bien del mal, pero muchas veces por orgullo puede confundirse. Ante eso,
Kardec pregunta a los espíritus la mejor manera de no equivocarse a la hora de apreciar el bien, y ellos le contestan sabiamente que si miramos lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros, lo hacemos con los demás de la misma manera, no nos equivocaríamos jamás, señalándonos a Jesús como el arquetipo más perfecto que Dios ha otorgado al hombre, para servirle de guía y modelo en su búsqueda de la perfección moral. Llegamos así a la tercera parte del libro de los espíritus, las leyes morales. Estas leyes rigen la conducta moral en base a la ley natural. Según la taxonomía de Allan Kardec, podemos dividirlas en 10. Las vamos a ir nombrando y hablando un poquitín sobre ellas brevemente. La ley de adoración, desvinculándola de una simple adoración mística, se torna en una forma de agradecimiento interior a través de la oración, la elevación del pensamiento, acercamos nuestro alma a Él, pudiendo loar, pedir o agradecer. La ley del trabajo, presentada como la herramienta esencial para el progreso, mediante la cual cada uno tiene aquello que consigue por su esfuerzo y trabajo. La ley de reproducción, como ley de la naturaleza, sin la cual el mundo corporal perecería, acentuándonos asimismo la responsabilidad que todos tenemos delante de esta ley. La ley de conservación, como necesaria para nuestra subsistencia, mostrándonos la diferencia entre lo necesario y lo superfluo. La ley de destrucción, cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivos, explicando que la destrucción es solamente producida para la transformación molecular de la materia y nunca alcanza al espíritu, que es inmortal. La ley de sociedad, considerando que todos debemos colaborar y cooperar en el progreso social y colectivo. Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No le ha dado inútilmente la palabra y todas las otras facultades necesarias a la vida de relación. La ley del progreso, a la que todos estamos subordinados. La evolución hace parte de nuestra vida. La ley de igualdad, desde la justicia de Dios, que a todos trata por igual, explicando las diferencias que observamos en el hombre como resultes de las múltiples experiencias por las que atraviesa como espíritu eterno. La ley de libertad, confiriendo al hombre libre albedrío para obrar, como tenemos libertad para pensar, o libertad de conciencia, existiendo la fatalidad únicamente en la elección de sufrir determinadas pruebas físicas. La ley de justicia, amor y caridad. Para el espiritismo, el cumplimiento de esta ley lleva implícito el cumplimiento del resto. Si amamos, estaremos cumpliendo las demás leyes morales. Por eso mismo el espiritismo potencia el amor y la caridad como las dos virtudes que más nos aproximan a la perfección. Como nos dice nuestro querido León Denis en El Camino Recto, todo ser humano lleva grabado en su conciencia los rudimentos de las leyes morales. Una buena acción proporciona a su autor una satisfacción íntima, una especie de dilatación, de esparcimiento del alma. Nuestras faltas, por el contrario, producen con frecuencia amarguras y pesares. Posteriormente, en 1864, se publicaría el profundo y maravilloso Evangelio según el Espiritismo, que es una derivación natural de esta tercera parte, donde se estudian las leyes morales, tratando sobre todo la aplicación de los principios de la moral evangélica, a través de la enseñanza, teoría y práctica del cristianismo esencial. Contiene comentarios sobre los principales pasajes de la vida de Jesús, elaborados por Allan Kardec y los espíritus superiores. Muestra que las parábolas existentes en el Evangelio expresan el más profundo código de conducta moral de que se tiene noticia. En este camino evolutivo nos esclarece Kardec que se reconoce al verdadero espírita
por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Tenemos que grabarnos esta máxima maravillosa del codificador. Realmente debemos de demostrar que somos espíritas con nuestros actos por encima de nuestras palabras. Y el medio más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal, el gran sabio filósofo Sócrates, conócete a ti mismo. Esta máxima, escrita en el frontón del templo de Delfos, resume la finalidad fundamental de los estudios filosóficos, es decir, la naturaleza de la virtud y el vicio, el modo de lograr la fuerza del carácter, el dominio de sí, la justicia y la piedad con nuestros semejantes. Aprovechando que vamos bastante bien de tiempo, quisiera realizar aquí una pequeña lectura dentro de la introducción del Evangelio según el Espiritismo, que precisamente nos lleva a hablar de Sócrates y de Platón. Sócrates y Platón comprendían perfectamente los diferentes grados de desmaterialización del alma. Insisten en la diferencia de situación que resulta para ellas de su mayor o menor pureza. Lo que ellos decían por intuición, el espiritismo lo prueba con numerosos ejemplos que pone al alcance de nuestra vista. Si la muerte fuese la completa disolución del hombre, sería muy ventajosa para los malos, pues después de la muerte se verían libres al mismo tiempo de su cuerpo, de su alma y de sus vicios. Solo aquel que atavió su alma, no con elementos extraños, sino con los que son inherentes a ella, podrá esperar tranquilamente la hora de su partida al otro mundo. En otros términos, esto significa que el materialismo, que proclama la nada para después de la muerte, constituye la anulación de toda responsabilidad moral ulterior y por consiguiente representa un estímulo para el mal. Significa también que con la nada el malo tiene todo para ganar y que solo el hombre que es despojado de sus vicios y se ha enriquecido con virtudes puede esperar tranquilamente el despertar en la otra vida. El espiritismo nos enseña con los ejemplos que ponen todos los días ante nosotros cuán penoso es para el malo el tránsito de una vida a la otra, así como el ingreso en la vida futura. Nos dicen en la segunda parte del capítulo 1 del cielo y el infierno. San Agustín, como casi todos vosotros habréis podido estudiar, nos recomienda la pregunta 919 del Libro de los Espíritus, algo maravilloso. Al concluir el día, interrogar a nuestra conciencia, pasando revista a nuestros actos y pensamientos de la jornada, preguntándonos si no hemos faltado en algo al deber, si nadie ha tenido que quejarse de nosotros. Nos invita incluso a no descuidar la opinión de nuestros enemigos, pues estos no tienen ningún interés en disfrazar la verdad. Y muchas veces Dios los pone a nuestro lado como un espejo, para hacernos una advertencia. Muchas faltas que cometemos nos pasan inadvertidas. En efecto, si siguiéramos el ejemplo de San Agustín e interrogásemos más a menudo nuestra conciencia, veríamos cuántas veces hemos caído en falta sin pensarlo, por no examinar la naturaleza y el móvil de nuestros actos. Llegamos así a la cuarta parte del Libro de los Espíritus, que con el título Esperanzas y Consuelos nos habla de nuestro futuro, el cual estará vinculado inequívocamente a nuestro comportamiento moral presente. No hay un cielo y un infierno como lugares destinados al sufrimiento o al goce eterno. No existen penas eternas. Un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento y la reparación. Lo que existen son diferentes estados de conciencia y mientras más nos perfeccionemos, más cerca estaremos de la felicidad. Las conclusiones filosóficas del espiritismo pueden haber alterado nuestra visión del mundo y haber modificado nuestras convicciones.
Pero si esa transformación de la inteligencia, si los principios que abrazamos no nos ayudan a mejorar nuestro comportamiento con los demás, ¿para qué nos sirve el conocimiento? Si una fuerza superior no educa nuestras emociones, si la cultura no nos conduce hacia la sublimación del carácter y el sentimiento, ¿qué estamos haciendo con el tesoro de la doctrina espírita que la vida nos confía? Demostremos siempre con nuestros actos, por encima de nuestras palabras. Amemos sin medida, no juzguemos, perdonemos de corazón, como lo hizo con nosotros el Maestro. Vamos a finalizar con un texto de Allan Kardec contenido en su libro La Génesis, para comprender que los tiempos actuales son de transición. Al principio nos hemos referido al pasaje con los hermanos que llegaron de la estrella Capella. Nosotros nos vemos ahora mismo bien en un proceso de cambio, de transición planetaria hacia planeta de regeneración. Y fijaros lo que nos decía Allan Kardec en la Génesis. Para que los hombres sean felices en la tierra, es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes. Quienes hacen el mal por el mal mismo y que no han sido tocados por el sentimiento del bien, no son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella, pues si así no fuese, volverían a causar perturbación y desconcierto, y constituirían un obstáculo para el progreso. Algunos irán a espiar su obstinación en mundos inferiores, otros en las razas terrestres más atrasadas, equivalentes a la de los mundos inferiores, donde llevarán los conocimientos que han adquirido con la misión de contribuir al progreso. Los reemplazarán espíritus mejores que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. El espiritismo llegará a ser una creencia común y señalará una nueva era en la historia de la humanidad, porque está en la naturaleza y porque ha llegado el tiempo en que debe ingresar en los conocimientos humanos. Así, continuando en su progreso ininterrumpido, la humanidad ascenderá a los planos cada vez más altos, hasta la perfección, a la que todos los seres estamos predestinados. Muchas gracias y muchísimo amor para todos.